Capítulo 16 del libro Clan Curie. Premios Nobel, Guerra Civil Española y Fisión. Después de la muerte de Mary, Goldsmith se enteró de que ella había postulado a Paul Langevin y Pierre para el Premio Nobel de Física por sus investigaciones sobre magnetismo. De Vier era gran amigo de la familia Curie y además era padrino de Yvette. Él era modesto e introspectivo, con un temperamento agresivo y despistado. En esta época, un periodista describió a Joliot, ya que estaba dando una clase en la Sorbona sobre la radioactividad artificial. Él era un hombre elegante, discreto y dominante. En esta clase, predijo que a partir de la química se producirían diversos productos de los que nunca se había oído hablar, y en medicina habría avances sorprendentes. Tal como lo esperaba, él y su esposa compartieron el primer Premio Nobel de Química en 1935 por la síntesis de nuevos elementos radioactivos. Como el matrimonio recibió la información sobre el premio, Irene convenció a Joliot de evitar los medios de prensa. En Suecia, Irene tuvo la oportunidad de aclarar el malentendido en donde se decía que ella había sido solo la asistente. Durante la celebración del Premio Nobel, escucharon a James Chadwick, quien estaba dando una conferencia sobre el neutrón, investigación que le dio el premio de física. Para responder a la prensa que había dado a entender que ella apenas había desempeñado un papel secundario, Irene les dijo: Monsieur Joliot y yo llevamos a cabo los experimentos en un trabajo en conjunto, y la forma en que se dividieron en esa conferencia fue pura convivencia. En la conferencia que había dado 32 años antes, Pierre Curie había advertido que en manos criminales es posible que el radio sea peligroso. El pronóstico de Joliot reforzó la advertencia y prácticamente predijo la creación de la bomba atómica. De regreso a la visita triunfal a Suecia, los Joliot-Curie reanudaron su trabajo en el Instituto de Radio. La forma del Instituto de Radio atrajo a científicos jóvenes. Entre los más brillantes llegaron a finales de 1935. Bruno Pontecorvo, un italiano simpático y muy estimado, y Hans Born, un austriaco ambicioso y seguro de sí mismo. Había una cantidad enorme de mujeres jóvenes. Irene había abandonado el laboratorio por un breve periodo para unirse al gobierno del socialista Leon Blum, el primer judío en ocupar el cargo de primer ministro de Francia, el que quería que Irene fuera su subsecretaria.
La prensa no la valoraba y no tardaron en atacarla por su estilo seco y franqueza devastadora. Equivocadamente la calificaron como arrogante. Después de 2 meses la reemplazó Perry y ella devolvió con entusiasmo a su trabajo en el laboratorio. Eve había escrito a Melanie para decirle que aunque había terminado la biografía de su madre, todavía había muchas cosas que ignoraba sobre la vida de Mary, pero de todas maneras logró su objetivo. Vincent Chin, un escritor y periodista estadounidense, tradujo el original de Eve del francés al inglés. Se realizó también una película exitosa llamada Madame Curie. Se estrenó en 1943, siendo inspiración para muchas mujeres a integrarse a la esfera científica. En la biografía que Eve escribió sobre su madre Irene, aparece como una niña de personalidad simpática, con salud precaria. El aire de las montañas ayudó mucho a mejorar la salud de Irene, y en el otoño de 1936, ella y Joliot partieron hacia Rusia, donde fueron los invitados de honor de un banquete de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Irene y Joliot sintieron la obligación de comprometerse más a nivel político cuando empezaron a llegar a Francia numerosos refugiados españoles que escapaban de la guerra civil. El general Francisco Franco había encabezado un levantamiento armado contra el gobierno español. Hitler respondió al pedido urgente de ayuda. La Unión Soviética fue el único país que apoyó a los republicanos. Después se descubrieron documentos alemanes que revelaron que la intención de Hitler era prolongar la guerra civil con la esperanza de mantener a los demócratas occidentales y a Italia en pugna. En 1936, Irene y Joliot ya no trabajaban juntos en el Instituto del Radio. James Perry se había convertido en un poderoso influencista en el gobierno de Leon Plum. Había comprometido a Joliot unos 4 millones de francos para construir laboratorios nuevos. Irene y Joliot, como trabajaban a corta distancia, se reunían durante el día para darse consejos y charlar sobre sus últimos experimentos, planes y problemas. Pero ya no era como antes. Irene consiguió un nuevo compañero de equipo, Paul. Enfurecidos por la política francesa, que insistía en apaciguar a los dictadores, el 21 de septiembre de 1938 se declaró a la prensa la participación de Checoslovaquia, bajo la presión de Inglaterra y Francia. Después, Joliot dio una conferencia en la Sorbona sobre las posibles aplicaciones médicas de las sustancias radiactivas artificiales. Mientras tanto, Irene y su nuevo compañero habían estado tratando de identificar un isótopo que habían llamado R35. Ese isótopo emitía rayos beta de alta penetración y tenía una supervivencia larga. Meitner y Otto fracasaron en descubrir rastros de este isótopo, por lo que concluyeron que no existía. Meitner estaba más preocupada por salvar su vida que por refutar las teorías de Irene. Ya los nazis la consideraban judía. Ella trató de salir del país, pero le denegaron el pasaporte. Amigos alemanes y extranjeros unieron esfuerzos para salvarla. Ruth Hens, un profesor químico fanático nazi que vivía en un departamento junto al de ella, se enteró del plan de alguna forma y escribió a las autoridades para advertirles que la científica estaba por escapar del país. Antes de su intento de escapar, Meitner
pasó la noche en la casa de Otto y Paul. Allí acordaron en enviar un telegrama en clave si ella lograba cruzar a salvo la frontera. Mientras tanto, Irene y su nuevo compañero habían estado tratando de identificar un isótopo que habían llamado R35. Ese isótopo emitía rayos beta de alta penetración y tenía una supervivencia larga. Meitner y Otto fracasaron en descubrir rastros de este isótopo, por lo que concluyeron que no existía. Isma y Ned estaba más preocupada por salvar su vida que por refutar las teorías de Irene. Ya los nazis la consideraban judía. Ella trató de salir del país, pero le denegaron el pasaporte. Amigos alemanes y extranjeros unieron esfuerzos para salvarla. Ruth Hens, un profesor químico fanático nazi que vivía en un departamento junto al de ella, se enteró del plan de alguna forma y escribió a las autoridades para advertirles que la científica estaba por escapar del país. Antes de su intento de escapar, Meitner pasó la noche en la casa de Otto y Paul. Allí acordaron en enviar un telegrama en clave si ella lograba cruzar a salvo la frontera. El 13 de julio de 1938, Rosbach llevó a Meitner a la estación de tren. Sin embargo, ella sintió pánico. Dick Koster ya estaba en el tren y la saludó con tanta naturalidad que logró dominar su temor. Cuando se acercaron a la frontera holandesa, volvió a ponerse nerviosa, pero Koster la calmó guardándose el anillo que le había dado Roosevelt en el bolsillo. Ningún oficial de Gestapo o de la SS los interrogó a bordo del tren, y tal como habían prometido los funcionarios holandeses, la dejaron cruzar la frontera sin pasaporte. Entonces Koster envió un telegrama a Hank. Llegó la nena, todo está bien. Para seguir con la farsa, Hank respondió: mis más sinceras felicitaciones. ¿Cómo van a llamar a la bebita? Después de pasar unos días en Holanda, Meitner volvió a Copenhague, Dinamarca, donde se reencontró con su sobrino Otto Frisch, que estaba trabajando con Niels Bohr, quien dio una cálida bienvenida a Meitner. Y después de unos días de descanso en la casa de honor de Carl Berg, empezó a establecerse definitivamente en Suecia. En septiembre de 1938, sus rivales franceses, que no sabían que Meitner había escapado de Alemania, publicaron un artículo en el que concluían que el elemento químico que había producido se parecía a la tana, pero estaban radicalmente equivocados. Se trató en varios seminarios a los que asistieron investigadores del laboratorio Curie y también del College de France. Lo cierto es que nadie fue capaz de resolver el rompecabezas. El 21 de diciembre de 1938 escribió Otto a Meitner contándole que cuando estaban tratando de refutar el reciente trabajo de Irene, él y Fritz Strassmann habían obtenido resultados que eran absurdos desde el punto de vista físico. Bombardearon el uranio con neutrones con la esperanza de crear un elemento más pesado. Lo que obtuvieron fue un elemento mucho más liviano. Por casualidades, habían descubierto cómo liberar energía atómica. El problema era que aún no lo sabían. Meitner respondió de inmediato: los resultados que obtuvieron con el radio son muy sorprendentes.
un proceso que funciona con neutrones lentos y produce bario. A mí por momento la hipótesis de una explosión tan vasta me resulta muy difícil de aceptar. Pero nos hemos llevado a tantas sorpresas con la física nuclear que no hay ningún tema sobre el que podamos decir es imposible. Sin titubear, Meitner mostró el pedido de ayuda de Hank a Otto Fritzsche. Fritzsche sugirió que tal vez la explicación era más simple, un error de Hank, a lo que respondió que él era muy bueno y que los resultados eran correctos. Fue ahí donde surgió la pregunta de cómo era posible obtener un núcleo de bario a partir de uno de uranio. Fritzsche tenía planes propios, quería diseñar y construir un imán de gran tamaño para estudiar el comportamiento magnético de los neutrones. Meitner se las ingenió para convencerlo de que discutieran los extraños resultados de Hank. Después de caminar, se sentaron en un tronco a descansar y empezaron a garabatear cálculos matemáticos. A partir de los cálculos desarrollaron una explicación del fenómeno en términos del modelo del núcleo de Bohr. La idea era que llegaba de un neutrón a un núcleo de uranio, desencadenaba movimientos internos violentos en el núcleo y hacía que se partiera en dos fragmentos más o menos iguales. Esos fragmentos tenían la mitad de la carga y la mitad de la masa del átomo de uranio. Por tanto, serían átomos que se ubicaban en la mitad de la tabla periódica. Esa fórmula se conoce como el factor de empaquetamiento. Ahora bien, según la fórmula de E es igual a mc al cuadrado descubierta por Einstein, cuando desaparece masa se crea energía, y un quinto de la masa de un protón era equivalente a 200 millones de electrovoltios. Eso equivale a la energía de un electrón acelerado en una máquina que produce 2 millones de voltios. Esa era la fuente de la energía. El 13 de enero de 1939, Fichte empezó a trabajar con una cámara de ionización en el sótano del laboratorio del Instituto de Bohr y se quedó allí toda la noche. A las 6 de la mañana había confirmado la hipótesis. Efectivamente, Hank y Strassmann habían partido el núcleo de átomo en dos partes. Luego de eso se fue a dormir, pero solo durmió 1 hora, ya que un cartero lo despertó para entregar el telegrama, el cual decía que su padre había sido liberado de un campamento de concentración. Fritzsche repitió el experimento más tarde ese mismo día para asegurarse, y un biólogo irlandés-estadounidense, William Arnold, fue al sótano a observar. Fritzsche preguntó a Arnold cómo se llamaba en microbiología la división de una bacteria. Fisión binaria, respondió Arnold. ¿Se podría llamar fisión a secas? Y Arnold respondió, por supuesto, de ahí viene el nombre de fisión nuclear. Después de haber completado el artículo en el que sugería que posiblemente él y Strassmann habían partido un núcleo de uranio, Hank había llamado por teléfono a Paul Rosbeth para darle la noticia. Él fue a buscar el diario y llamó de inmediato a Fritz Zuffer, director de Natural Wissenschaften, una publicación científica de Springer, y dijo que suspendieran el artículo que ya se había enviado para el siguiente número y que publicaran el de Hank y Strassmann. 10 días después de la publicación, llegó a la oficina de Joule y desde ahí fue una bomba. De inmediato comprendió los extraños hallazgos de Irene y de Savage. Durante los siguientes días nadie habló de otra cosa, en especial después de que se publicó un informe sobre los experimentos de Fritzsche, experimento que confirmaba la versión de fisión. En una carta el 8 de enero de 1939 que Fritzsche envió a Meitner, escribió: George de Havisi dijo que el otoño anterior